Hola, ¿qué tal amigos y familia que nos están viendo y escuchando a través de la transmisión en Facebook? Me complace muchísimo estar nuevamente con ustedes. Para aquellos que no me conocen y que solamente han escuchado mi voz, soy Jonathan Santillán y bueno, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de predicar a través de este medio. Todos estos meses que hemos estado atravesando han sido muy complicados de no estar reunidos. Han sido meses a veces de preocupación al no tener por semanas o por varios días noticias de los hermanos, pero estoy muy alegre de que muchos se sigan conectando, estoy muy alegre de que muchos sigan teniendo comunicación los unos con los otros. Y vaya, pues también estoy muy alegre de que a muchos niños y niñas se les está haciendo seguramente muy fácil ahora aprender a través de una televisión, porque domingo tras domingo han estado aprendiendo acerca de la Biblia a través de una pantalla. Entonces me llena de alegría eso. Y pues nada, solo esto lo quise comentar como para romper el hielo un poquito con respecto a este último tema que vamos a ver, o este tema mejor dicho que vamos a ver acerca del último capítulo de Segunda de Timoteo. A este capítulo o a esta predicación le he llamado ¿cuál es el precio del Evangelio? ¿Cuál es el precio del Evangelio? Pues bien, para hacer una referencia acerca de este tema me gustaría introducir con algo que se viene planteando desde el capítulo 3. En el capítulo 3 vemos cómo Pablo advierte a Timoteo de lo que está por suceder en un futuro no muy lejano. Pablo le está diciendo que hay gente egoísta, que hay gente traicionera, que algunas personas, así literal lo dice, son más amigas del placer que de Dios. Y le está diciendo, Timoteo, cuidado porque a todo esto tú te vas a enfrentar. Permanece firme en lo que has aprendido. Permanece en lo que has aprendido de mí. Permanece en lo que has aprendido a través de las Escrituras. En el capítulo 4 apreciamos cómo Pablo y Timoteo reflejan una relación muy estrecha que les permite hablar francamente de amigo a amigo. Pablo sabe casi lo que pasa por la cabeza de Timoteo, ahora que él una vez más está en la cárcel. Pablo sabe que su amigo y su compañero Timoteo es tentado a avergonzarse de Pablo y peor aún avergonzarse del evangelio que predica. Pero también sabe que Timoteo ya ha creído en el evangelio y lo anima a ser fiel porque la iglesia corre peligro. En el contexto nos estamos dando cuenta de que Pablo está encarcelado, de que Pablo está tal vez pasando por sus últimos días con vida y que muy pronto seguramente va a morir adentro de la cárcel. Y le está dando unas advertencias finales. Ten mucho cuidado y encárgate de enseñar correctamente porque la iglesia corre peligro. ¿Sale? Entonces, pensando y recapitulando todo esto que hemos visto y esta introducción o estos primeros versículos del capítulo 4, pues vamos, me gustaría que viéramos cómo va a quedar nuestra predicación desarrollada. El primer punto que vamos a tratar es la predicación de la palabra. El segundo, al igual que el título de la predicación, ¿cuál es el precio del evangelio? Y al final, una noticia sorprendente. El Señor nos cuidará. Pues bien, en el primer punto, la predicación de la palabra. Me gustaría leer rápidamente los versículos del 1 al 5. Dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige,
reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por lo contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. En otras palabras, Pablo le está diciendo, mantén la disciplina de la predicación, mantente predicando, haz de la predicación algo natural de ti, sea o no sea oportuno. Y esta palabra disciplina nos damos cuenta de que es algo que se debe hacer constantemente. También le está hablando acerca de la advertencia, o mejor dicho, a través de una advertencia le está diciendo Pablo a Timoteo que falta poquito tiempo para que la gente empiece a rechazar la sana doctrina. Y te digo algo, hoy en día la gente ya rechaza la sana doctrina. Y peor aún, le dan poder a otro tipo de creencias filosóficas como el humanismo. El humanismo, por ejemplo, establece que el ser humano es el fin principal de todas las cosas. Y esto obviamente se contrapone al Evangelio. Vemos en Hechos 17:28 que dice, puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Y cuando dice, puesto que en él, no se está refiriendo al ser humano, sino se está refiriendo al Dios mismo. ¿Sale? Entonces, el humanismo hoy en día es una creencia filosófica que la gente mantiene, que la gente abraza. Pero es una creencia filosófica que va en contra de los principios de Dios. Otra más es el ecumenismo. El ecumenismo nos dice que todas las religiones son realmente la misma y que hay muchos caminos que nos llevan a Dios. Pero nuevamente el Evangelio nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sabes algo? Hoy en día las personas no toleran la sana doctrina y prefieren oír todo lo que les endulce los oídos. Las personas están dispuestas a conocer, a entretenerse con banalidades y otras tonterías antes de conocer a Jesús. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que incluso dentro de la iglesia de Cristo están esas personas. Por ello, Pablo le da la instrucción de predicar la palabra y también le dice, tienes que corregir, tienes que reprender, tienes que animar con mucha paciencia. ¿A quiénes? A la iglesia. Para que ésta continúe fielmente las enseñanzas y para que se restaure la comunión de ellos con Dios. En pocas palabras, también le está diciendo, sé prudente, soporta y cumple fielmente con tu ministerio. Dedícate completamente al Evangelio. Para los cristianos, y para los que no son cristianos, lo que tienes que hacer es demostrar quién es Jesús. Ese es tu propósito. Enseñar la sana doctrina, reprender, corregir a aquellos a los que forman parte de la iglesia. Y para los que no, enseñarles quién es Jesús. Ahora, si sabemos que debemos demostrar y predicar la palabra cuando sea y no sea oportuno, yo creo muy conveniente preguntarte, ¿cómo estás construyendo relaciones en las que puedes corregir, animar y enseñar a otros cristianos?
¿Cómo estás preparando tu vida para darte la oportunidad de compartir el Evangelio con tus compañeros y conocidos que no conocen a Dios? Asimismo, como Pablo animó a Timoteo a decir, permanece firme, permanece fiel, corrige, anima, enseña a otros cristianos. A los que no conocen el Evangelio y siguen falsas doctrinas, enséñales quién es Jesús. Y yo te pregunto lo mismo, ¿cómo estás construyendo relaciones en las que puedes amar a otros cristianos? ¿Y cómo estás preparando tu vida para compartir con aquellos que no conocen de Dios? No podemos evangelizar si no tenemos la intención de hacer discípulos. Podemos hablar, podemos compartir, podemos dizque enseñar qué es el Evangelio, pero cuando en realidad no tienes la intención de llevar a una persona a los pies de Cristo, lo que estás haciendo, no sé qué sea, pero no es predicar el Evangelio. Tal vez estás exaltando tu propio ego, tal vez estás creyéndote intelectual entre los ignorantes, pero no estás llevando a las personas a los pies de Cristo. No puedes evangelizar, no puedes decir que evangelizas si tu interés legítimo no es hacer discípulos. Pasemos al segundo punto. ¿Cuál es el precio del Evangelio? Y para esto quiero leer los versículos del 6 al 8. Dice así: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado a la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aunque Timoteo ha seguido de cerca la vida de los discípulos y en múltiples ocasiones ha sido testigo de la violencia, del desprecio, el rechazo que le tienen a los cristianos, vemos que Pablo le anticipa así literalmente el costo del Evangelio. Y este costo del Evangelio implica ser rechazado, implica ser despreciado, implica ser encarcelado. Pero no se queda todo allí. También está diciendo que al permanecer fiel al Señor, obtendrá la corona de justicia. Reflexionando y haciendo un recuento de los personajes del Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo ha sido uno de aquellos que han sufrido más. No sé si porque era lento para correr cuando venían los soldados para arrestarlo, o porque él ni siquiera se ponía resistencia. Pero otro personaje que también fue rechazado, que también fue despreciado, que incluso fue abandonado por su propio padre a causa del Evangelio, fue Jesús. Y hace poco, o hace unos minutos, leímos en Mateo 26:46 literalmente la oración: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas son palabras del mismo Jesús. Son palabras del mismo Jesús que está diciendo minutos antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que sufrir el rechazo de su mismo Padre, quien lo envió para salvar a toda la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que padecer eso? Lo tuvo que hacer
para que tú y yo seamos salvos por medio de Él. Cuando sientas que tú has sido abandonado, cuando sientas soledad, cuando sientas tristeza, es conveniente preguntarte, ¿estoy cerca del Padre? ¿Estoy cerca de Jesucristo? Porque si tú no vives cerca de Cristo, de inmediato vas a sentir que estás abandonado. Dice también la Biblia que nosotros permanecemos al Padre, pertenecemos a Él y apartados de Él, apartados de la vid, nada podemos hacer. Dios mismo ignora a su propio Hijo, mientras éste literal transpiraba gotas de sangre. Pero este mismo, Dios, es el que nos dará la corona de justicia cuando permanezcamos en predicar el Evangelio. Y así lo expresa Pablo. Cuando prediquemos el Evangelio de manera prudente o de manera imprudente. ¿Vale? El tercer punto. El Señor nos cuidará. Esta encantadora noticia. Esta encantadora noticia que también tiene un trasfondo con los versículos principales de este capítulo, con los primeros versículos de este capítulo. Y dice por allí entre el versículo del 14 al 18 de la siguiente manera. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje, y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí que un tal Alejandro había arremetido en contra de Pablo. No sabemos si físicamente, no sabemos si hizo una campaña para desterrarlo, no sabemos si quemó sus propiedades, no sabemos si lo lastimó físicamente, pero sabemos que le hizo mucho daño. Y tal vez él fue uno de los integrantes para que Pablo fuese arrestado. Y te digo algo, y esto es personalmente muy, muy difícil de asimilarlo. No importa quién o qué nos haga daño. No importa quién haga algo en contra de nosotros. Tú no actúes como si esta persona fuese tu enemiga. Hay muchas circunstancias que, como vemos en las imágenes, son muy dolorosas. Vemos imágenes representando la enfermedad, representando la muerte. Y yo creo que todos nosotros hemos atravesado por ello. Hemos tenido familia, amigos, conocidos que en medio de esta situación de pandemia han muerto. Que en medio de esta situación de pandemia se han visto involucrados y se han visto en la necesidad de estar aislados. Sabemos de muchos amigos, miembros de la iglesia y personalmente de mi familia que he estado pasando situaciones de enfermedad.
Tal vez en algunos otros casos hayan sido personas víctimas de un abuso sexual, hayan sido víctimas de un secuestro, hayan sido víctimas de un robo, qué sé yo. Y aún así están firmes delante de Dios. Aún así estas personas creen, aún así estas personas creen que Dios es el que lo permite. Y gocémonos porque, así como Pablo lo decía, el Señor no me ha abandonado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y recuerdo también cuando Roberto y su familia nos comentaba, incluso Manuel, en aquellas ocasiones donde Sharon estuvo hospitalizada. Y ella y su familia y amigos, cuando tenían la oportunidad, le compartían a todos los de la habitación, a todas las mujeres que estaban con ella en la habitación hospitalizada, les compartía el Evangelio. Qué grandioso, ¿no? Qué grandioso que aún en medio del dolor, ella reconocía que Dios le daba la fuerza. Que aún en medio del dolor, ella podía compartir el Evangelio. Y de algo que parecía ser muy difícil de superar, ella también se gozaba y ella alababa a Dios con lo que tenía. Pablo sabe que Jesús lo hará libre aunque tenga que morir. Pablo sabe que Jesús le va a dar la corona de justicia cuando él esté muerto. Y él no tenía miedo, él no tenía esa preocupación que muchas personas hoy en día tienen sobre qué va a pasar si muero, qué va a pasar si alguno de mis familiares muere. Y la Biblia habla en todo el Antiguo Testamento historias y eventos donde los elegidos de Dios han tenido la protección de Él. Y aunque parece irónico y quede en duda cómo es que Dios abandonó a su propio Hijo, este mismo Dios nos cuidará. Pues déjame decirte que Pablo es quien con su historia de vida descansa en Jesús. Él descansa en lo que Jesús dijo. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy, y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes entrarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Le dijo Jesús a sus discípulos allí en Juan 14, en los versículos del 2 al 4. Ahora bien, vayamos a la conclusión. Y quiero que echemos mano de todo esto que hemos visto, de estas preguntas, de estos puntos que fueron como muy representativos a lo largo de la predicación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si tienes dudas de que Dios esté contigo, entonces tu relación con Él no es estrecha. Si tú crees que cuando mueras no vas a estar con Dios, entonces tu relación con Él no es estrecha. ¿Y sabes qué? Mientras tú eres un ingrato infiel, Jesús permanece fiel. Mientras tú en algún momento de tu vida tienes un resbalón y te alejas de Dios, Dios permanece fiel.
Y es una invitación que te hago en este momento. Restaura tu relación con Él. Restaura tu relación con Él, porque en este momento de pandemia, en este momento de aislamiento, en el que ni siquiera la misma iglesia se puede ver, se puede abrazar, se puede acompañar físicamente, muy seguramente muchas personas se han apartado del Evangelio. Y tal vez tú estás ahorita viendo esta transmisión. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando apagas tu computadora? ¿Qué pasa cuando regresas a la vida cotidiana? Muy seguramente sigues siendo esclavo del pecado. Muy seguramente te olvidas de Dios. Muy seguramente te importa un cacahuate tu vida espiritual. Entonces, te invito, y me invito también a mí mismo, a restaurar nuestra relación con Dios. Dale gloria a Dios por lo malo que estés atravesando. Este es súper complicado. ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando mi hijo se fue de la casa? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando estoy sin trabajo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando alguien cercano a mi familia acaba de morir? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando hay incertidumbre económica? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando estoy enfermo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios cuando parece que todo está jugando en mi contra? Pues es irónico, ¿cómo podemos hacerlo? De la misma manera en la que lo alabamos cuando lo tuvimos todo. De la misma manera que lo glorificamos cuando lo tuvimos todo. Y si aún no sabes cómo hacerlo, entonces lee el libro de Job. Lee la historia de aquel hombre que cuando tuvo todo le dio gloria a Dios. Pero cuando todo le fue quitado, él siguió dándole gloria a Dios. Jesús tuvo que sufrir el rechazo del Padre para que tú y yo seamos salvos por medio de Él. Jesús tuvo que sufrir. Jesús murió para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Y eso fue lo que costó también la muerte de Pablo. El rechazo de mucha gente, la indiferencia de mucha gente, el tener que enfrentarse con doctrinas absurdas, pero que la gente admiraba aún más que el mismo Evangelio. A todo eso, Pablo se enfrentó, hasta llegar a la cárcel en más de una ocasión, y hasta ser asesinado junto con los demás discípulos. ¿Tú has sufrido en algún momento el rechazo de la gente? Tal vez no has estado en sintonía con tus compañeros, con tus amigos, con tus vecinos, porque eres diferente a ellos, porque no tienes un estilo de vida semejante al de ellos. Pues entonces te puedo decir que estás en un buen camino. Porque si el mismo Jesús fue rechazado por el Padre, ¿qué te esperas tú? ¿Qué te esperas tú cuando andes predicando el Evangelio? No te esperes que a ti te reciban con los brazos abiertos, ni que te aplaudan, ni que te feliciten. Espera lo peor. Y Dios te concederá la corona de justicia. Me gustaría que termináramos
con este último versículo, o al menos con el versículo 18, si no me equivoco, que dice así: el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, te invito a que tú creas también esta palabra, a que tú puedas hablar abiertamente y orarle a Dios directamente, diciéndole: tú me librarás de todo mal, tú cuidarás mi vida, tú cuidarás mi andar diario, tú me preservarás, aunque las cosas pinten muy mal para mí. Y piensa siempre que a Él es la gloria por siempre, no a ti, ni lo bueno que prediques, ni lo bueno que hagas, sino solo a Él. Sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.